custodiada de manera que fue custodiada de manera especialísima por San José, que sea ella quien disponga nuestra inteligencia, nuestra voluntad y nuestra sensibilidad para este encuentro de estudio y meditación que vamos a tener con su esposo San José. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío, Inmaculado Corazón de María, sed la salvación del alma mía. San José, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, confirmo que mi sonido sí esté escuchándose perfectamente, ¿cierto? Sí, Sí, sin Camilo, se novedad. escucha perfectamente. Una Listo. pregunta, ¿va a compartir pantalla? ¿Quiere que lo haga coanfitrión? No voy a compartir pantalla, no. Perfecto. Sí quería comenzar, muchas gracias, quería comenzar con la siguiente pregunta. Hemos estado enviando tanto por el chat como colocado en los comentarios de los videos de nuestro curso el acceso a los documentos que sean complementarios o ya sean utilizados durante el curso. Es bueno que hagamos uso de ellos. Hablo de los diferentes Fueron documentos. llevados, fueron enviados a los grupos de WhatsApp, Camilo. Fueron También. enviados al grupo de WhatsApp, sí. Entonces mi pregunta va más allá. No va a ser la pregunta porque es complicado que aquí me empiecen a contestar ya los 70 y tantos que van subiendo aquí en línea, pero yo creo que es un compromiso nuestro, porque no nos quedamos solo con este encuentro, sino que yo en la madurez espiritual e intelectual tengo que ir a buscar elementos que complementen lo que recibimos acá. Las clases, de una manera muy objetiva, han sido llamadas clases magistrales, pero no quiere decir que aquí esté cerrado el asunto. El asunto comienza en la clase magistral. El interés del profesor debe de ser crear en los estudiantes la necesidad y la apetencia de conocer más. Entonces yo tengo que ir después a las fuentes y a las lecturas complementarias para fortalecer lo que estoy recibiendo aquí en la clase magistral. Entonces la recomendación es esa, no dejemos los documentos ahí, sino que vamos y indagamos, en los documentos. Yo creo que quedo en una deuda con en el aula anterior con respecto a la paternidad de San José, porque el texto Redemptoris Custos de Juan Pablo II da unos elementos muy bonitos al respecto de esa paternidad espiritual de San José, que no solo va dirigida a la segunda persona de la Santísima Trinidad, sino que también va dirigida a nosotros por hacer parte del cuerpo místico de Cristo. Y esto es muy importante considerar la paternidad de San José con respecto a mi vida espiritual. Siendo yo cristiano, bautizado en la Iglesia Católica, soy hijo espiritual de San José. Hay una paternidad espiritual de él con respecto a mi vida. Y si es llamado custodio, Redemptoris Custos lo llama Juan Pablo II, custodio del Redentor, es custodio nuestro también. Y custodio significa que vigila, acompaña y también ayuda a alcanzar la plenitud de la vida cristiana. ¿Qué no es otra que? La santidad, la semejanza en su grado más excelso con nuestro Señor Jesucristo. Entonces eh, dice San Juan Pablo II en su documento, la Redemptoris Custos, es el documento del 15 de agosto del 89, dice, el varón justo, hablando de San José, que llevaba consigo todo el patrimonio de la antigua alianza, ha sido también introducido en el comienzo de la nueva y eterna alianza. Y la nueva y eterna alianza con Jesucristo, en Jesucristo. Que Él nos indique el camino de esta alianza salvífica, ya a las puertas del milenio, durante el cual debe perdurar y desarrollarse ulteriormente la plenitud de los tiempos, que es propia del misterio inefable de la encarnación del Verbo. Termina San Juan Pablo II diciendo lo siguiente, que San José obtenga para la Iglesia
y para el mundo, así como para cada uno de nosotros, la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, el asunto de San José no es simplemente una cuestión de agradable al estudio intelectual, no, está vinculado profundamente con las necesidades espirituales de cada uno de nosotros los cristianos. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque entonces así, no solo nuestro curso, sino la figura de San José queda en un espacio más amplio de nuestras vidas y no se queda solamente en elementos intelectuales o racionales. Tenemos que aterrizarlo a la vida espiritual. Yo creo que eso es una deuda que yo tenía con ustedes al respecto de San José. El tema de hoy entonces, en nuestra tercera aula, tiene que ver con la redención del género humano y la cooperación de San José en la redención del género humano. Y como preámbulo a este tema, yo quería hablar de uno que no tocamos porque yo quise saltarlo a propósito, porque es un poco complejo. Sin embargo, en este preámbulo quiero tratar de dejar explícito algunos elementos de tal manera que aprovechemos más esta temática de San José dentro del misterio de la redención y la cooperación de él en ese misterio. Entonces tenemos que entrar a hablar del plano hipostático. Para muchos será conocido, para otros no lo será tanto. Entonces, el asunto es parte de lo siguiente. La segunda persona de la Santísima Trinidad, desde toda la eternidad, aquí hay que involucrar dos asuntos, pero pedagógicamente ustedes me van a entender. Desde toda la eternidad tuvo en mente la encarnación. Teniendo en mente la encarnación, estaban involucrados en ese gran acontecimiento de la encarnación, la Santísima Virgen y el mismo San José. ¿Sí? Porque teniendo la madre, la Santísima Virgen, era altamente conveniente que existiera San José en ese plan salvífico como un elemento complementario en lo que es la Sagrada Familia, en lo que es la constitución del hogar para Jesús. Miren que es un modelo para las familias cristianas, la Sagrada Familia, y luego la persona de San José también como modelo de esposo dentro del sacramento del matrimonio. Entonces, en ese misterio de la encarnación, desde toda la eternidad, estaba involucrado ahí San José. Ahora bien, cuando nosotros hablamos en Mariología de la unión hipostática relativa de la Santísima Virgen, nos referimos a qué. La unión hipostática, para entender fácilmente, hipóstasis significa recipiente, aquel que contiene, que recibe. Entonces, cuando yo digo hipóstasis, me estoy refiriendo a ese misterio donde la segunda persona de la Santísima Trinidad, este es el recipiente, segunda persona de la Santísima Trinidad, naturaleza divina y persona divina, asumen la naturaleza humana. Esa es la hipóstasis. El orden hipostático es ese, el misterio donde se reúne la segunda persona de la Santísima Trinidad y la naturaleza humana. Hipóstasis, ahí se sostiene ese misterio. ¿Cómo se sostiene ese misterio? Pues gracias a ese sí de la Santísima Virgen que permite que esa naturaleza humana como que recoja en sí ese misterio de la segunda persona de la Santísima Trinidad. ¿Está bien? Pero como ese misterio de la maternidad de Nuestra Señora, recuerden que en función de la maternidad de la Santísima Virgen es que reposa la grandeza de San José, porque San José es esposo de María. Siendo esposo de María, él entra ya a involucrarse en ese misterio de la encarnación. Entonces, si María está involucrada en ese misterio de la hipóstasis, de la unión hipostática, y se llama hipóstasis relativa a la Santísima Virgen, es porque ella quedó aquí, muy unida a ese misterio de la encarnación. Si ella está muy unida, su esposo, que desde toda la eternidad fue escogido por Dios, obviamente está también involucrado en ese misterio. ¿Por qué? Porque cuando nosotros contemplamos los textos litúrgicos, todo que la Iglesia ha venido consolidando en torno al sacramento del matrimonio, vemos que en un momento determinado, y no es simplemente por un adorno o un ornato literario, que se acuña en las fórmulas, serán una sola carne, marido y mujer. No es que son una sola carne.
porque el misterio, cuando uno estudia teología del cuerpo, sacramentos, etcétera, se da cuenta que el misterio del matrimonio es un asunto en el cual hombre y mujer se unen de una manera impresionante. Si un hombre y una mujer del común se unen de una manera impresionante, también hay que uno puede decir una sola carne. Nosotros de San José y la Santísima Virgen no podemos decir que son una sola carne. Miren el asunto cómo es de interesante. O sea, el sacramento del matrimonio, ese sacramento que nace del costado de Cristo, me dice a mí que hombre y mujer se convierten en una sola carne. Pues San José y la Santísima Virgen, o la Virgen María y San José, más bien, para dar prioridad a Nuestra Señora, se unen en el matrimonio, ¿sí? Aunque habría una discusión posterior al respecto de el sacramento del matrimonio, propiamente como sacramento, ¿cierto? Pero hay una unión entre la Santísima Virgen y San José, de tal manera que San José empieza a participar de esos misterios de Nuestra Señora, de una manera tal que ninguna otra criatura va a participar a lo largo de la historia. Entonces ahí es donde San José se involucra en ese misterio de la unión hipostática. Si está María involucrada, en un segundo lugar, el propio San José se va a involucrar también en ese misterio, ¿sí? Eso como preámbulo. Inclusive me atrevo a decir, a preguntar, a pesar de que ya pasamos las 100 personas que están conectadas en el curso, si este detallito de la unión hipostática queda claro, porque es que si a nosotros no nos queda claro, yo no voy a decir que entendamos la unión hipostática como el misterio de la encarnación, porque el misterio dejaría de ser misterio y pasaríamos a ser dioses aquí entendiendo algo que le corresponde a Dios y supera las capacidades de nuestra naturaleza. Pero por lo menos que sepamos que en ese misterio de la encarnación, por el hecho de la unión, ¿se acuerdan? Esponsales y nupcias, las esponsales y nupcias de San José con la Santísima Virgen, ahí entra San José y queda involucrado en ese misterio. Entonces la grandeza de San José empieza a mostrarse en el panorama de la Iglesia como un asunto singular. Teológicamente hablando sería singular, o sea, muy, muy particular, como ninguna otra criatura. Por lo tanto, cuando hablamos nosotros de lo que es la creación, vamos a ubicar diferentes planos o estadios de la creación. Y comenzamos por aquellos que reflejan a Dios en cuanto a la eternidad de Dios. Tenemos los minerales. Vamos un poquito más arriba y nos vamos a encontrar ya con la vida presente en el reino. ¿Cuál sigue? Reino mineral, reino, esto es biología, vegetal, ¿cierto? Y ¿Sí? mineral. Eso, mineral, vegetal, allá hay un principio de vida. Aquel ejercicio que todos hacíamos en el colegio, que metíamos un frijolito en un algodón, en una caja, y la ramita iba y buscaba el huequito por donde había luz, ¿cierto? Heliotropismo o fototropismo, hay ya un cierto movimiento, hay una vida que no existe en el mineral. Subimos otro poquito y nos vamos a pasar de los vegetales a los animales. El animal tiene un principio vital, Santo Tomás lo llamaba alma, pero no es un alma inmortal, es un alma que muere en el momento en que la materia muere, ¿cierto? Se empieza a descomponer la materia, muere el alma del animal, ese principio vital del animal muere. Mineral, vegetal, animal. Damos un salto más arriba y aparece el hombre, que la diferencia esencial del hombre con el animal va mucho más allá de la razón. Y se fundamenta en un elemento muy interesante que leí hace un tiempo de un teólogo y decía, somos mucho más que razón. El hombre es la posibilidad de filiarse con Dios. Porque estricto sensu uno podría decir, si el perrito tiene vida, ¿cierto? O si un animal tiene un instinto muy desarrollado, yo llego a decir, este parece que tuviera, o qué inteligente es este animal, ¿no? Como pueden decir algunos hoy por hoy. Pero yo no puedo bautizar un animal. La posibilidad de filiarse a Dios, de ser hijo de Dios, ¿la tiene quién? El hombre. Y así el hombre llegue a perder la capacidad de expresarse con el exterior, este perdió la razón, este se enloqueció, sigue siendo bautizado y sigue teniendo esa filiación con Dios, a pesar de que perdió su razón. No tiene cómo desbautizarse. Entonces, llegamos al hombre. Del hombre pasamos a unos planos que van entre la creación y lo increado, o sea, Dios. Está Dios acá y está el hombre. ¿Qué hay entre el hombre y Dios? Y aquí entran elementos muy interesantes. ¿Están los ángeles? Claro, están después del hombre. Y después del hombre
y de los ángeles, va a aparecer ahí ese misterio de la unión hipostática, porque nuestro Señor Jesucristo en su segunda persona tiene una naturaleza creada. La naturaleza humana de nuestro Señor Jesucristo fue creada, tanto que se desenvuelve en el vientre de María. Entonces, los hombres, los ángeles, y viene ese misterio de la encarnación o la hipóstasis. Entonces, en ese misterio de la encarnación aparece San José en un primer lugar, miren que está por encima de los ángeles, y aparece Nuestra Señora, la Santísima Virgen como la unión hipostática relativa, y San José unido a ese misterio de la unión hipostática relativa de la Santísima Virgen. Por eso es que San José adquiere entonces esa dignidad tan especial. Y por eso la Iglesia resuelve, iluminando el Espíritu Santo, iluminando al Papa Pío IX, resuelve que San José es aquel hombre llamado a ser custodio de la Iglesia. ¿Por qué? Porque si es custodio de nuestro Señor Jesucristo y el cuerpo místico de Cristo es la Iglesia, miren el raciocinio tan interesante. Siendo San José custodio de la segunda persona de la Santísima Trinidad encarnada y el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo es la Iglesia, pues San José es el custodio y patrono de la Iglesia. ¿Está bien? Entonces, bueno, por ahí quedamos en este preámbulo. Vamos entonces a nuestro tema del día de hoy. Los que quieran pueden activar la cámara para poder interactuar un poquito. Yo veo los rostros, por lo menos algunos rostros de preocupación, y digo, no están entendiendo nada, entonces yo voy más despacio, explico, y no hay ningún problema. Aquí la idea es que todos podamos salir avanzando en este tema. En este preámbulo nos demoramos 20 minuticos. Me atrevo a preguntar, ¿alguien tiene una duda? ¿No? ¿Vamos para adelante? ¿Sí? Muy bien. A mí me gustaría, solo que se nos bloquea el sistema acá, pero me gustaría inclusive que activáramos los micrófonos, no así que los activen, pero me gustaría, porque a veces no sé, una pequeña manifestación de sí, no, vamos, qué bien o qué mal, uno como profesor como que se va conectando, pero bueno, aquí con la fisionomía yo veo que hay satisfacción, entonces me lo creo, me lo creo. Muchas gracias. Es que es por una cuestión de grabación, Camilo. Sí, bueno, por también sí. Imagino que no se caotiza con tanta gente conectada. Bueno, entonces este tema no deja de ser apasionante y cada que nos encontremos con uno de nuestros capítulos de nuestras aulas en este estudio, nos vamos a encontrar con maravillas de San José que uno podría ahondar muchísimo más. Entonces, por eso vamos a los textos. Yo les voy a mandar de nuevo textos para que complementen esta aula. Y bueno, ahora bien, tengo varios comentarios aquí de pensadores, de teólogos. Partimos de lo siguiente. Si San José, pues, escuchen esto, está tan estrechamente unido a la encarnación, ¿cómo no lo ha de estar a la misma obra redentora del linaje humano? Es una lógica. O sea, San José, ya lo dijimos, yo le traté de explicarlo en estos 20 minuticos, está unido a ese misterio de la encarnación de una manera impresionante. O sea, ¿cómo se va a involucrar en el misterio de la encarnación y después como que ya no tengo nada que ver con lo que le pase a Jesucristo? No, él está involucrado en la obra, en el actuar de esa segunda persona de la Santísima Trinidad que se está encarnando. O sea, San José, no solo San José se involucra, San José tiene una responsabilidad. O sea, San José es patrono también, de alguna manera, de los educadores o del padre en cuanto el educador, modelo y regente en un hogar. Lo decíamos la otra vez. El niño Jesús preguntaba cosas, el niño Jesús pedía permiso, el niño Jesús conversaba con San José y San José, sabiendo que estaba hablando con la segunda persona de la Santísima Trinidad encarnada, veía en esa inocencia a nuestro Señor Jesucristo que le preguntaba sobre Moisés. ¿Y qué escuchaste tú, Padre mío? No sé, yo creo que el lenguaje de nosotros sería algo poético, sin dejar de ser naturalmente humano, algo poético. Nuestro Señor le preguntaba a San José sobre Moisés porque le encantaba la figura de Moisés. De hecho, Moisés, de él, de Dios, fue
fue preferido de alguna manera en el Antiguo Testamento, era un consentido de Dios. Entonces él quería escuchar por los labios de San José qué sabía San José de ese Moisés. Entonces Moisés empezaba a contar, San José empezaba a contarle a él lo que él había escuchado de su padre Jacob. Y le decía esto y esto, y él recibió esta tradición y dice tal cosa. Luego en los textos que tenemos en, en el Antiguo Testamento, esos rollos que leemos nosotros en la sinagoga los días sábados, el profeta Isaías nos dice esto y aquello y tal, y esto se relaciona con Moisés. Y nuestro Señor se deleitaba escuchando de la voz, de los labios de San José, lo que él mismo como Dios le estaba inspirándole a San José, y San José, siendo fiel a lo que Dios mismo le inspiraba, le enseñaba a Dios en la segunda persona de la Santísima Trinidad encarnado. Si ven el misterio cómo es de interesante, porque es un asunto que como que Dios se comunica con San José, pero a San José el mismo Dios le está pidiendo información sobre un hombre del Antiguo Testamento, sobre un acontecimiento. Entonces hay una relación ahí de la Santísima Trinidad con la humanidad a través del mismo San José. Eso es una relación estrecha, una relación profunda entre este hombre llamado por Dios para el papel más alto de la historia, ser padre de nuestro Señor Jesucristo, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Entonces, ¿cómo no ha de estar San José, si está tan estrechamente unido a la encarnación, cómo no ha de estar a la misma altura en función de la obra de la redención del género humano? Con todo esto, yo voy a citar aquí a Lustrey, famoso teólogo y pensador de la Iglesia. Dice, cooperó verdaderamente San José a la redención. ¿Cómo y hasta qué punto cooperó San José? La cuestión, entonces, nos dice Lustrey, se puede barajar. El asunto se puede barajar bajo un doble aspecto. El primero, de cooperación a la adquisición de la gracia o redención. Primero. Y segundo, de cooperación a la aplicación o distribución de la misma gracia. Entonces, primero, en cuanto a la redención como acontecimiento, coopera San José. ¿Por qué? Porque él custodia a aquel que va a ofrecerse como víctima por la redención. San José cuidó de esa víctima. San José ayudó a que ese misterio que el mismo Evangelio nos relata como el crecimiento en gracia y sabiduría, y el niño iba creciendo en gracia y santidad, ¿no? Y se manifestaba a los pueblos, a los hombres. Ese fue nuestro Señor, y que va creciendo y se va manifestando. San José va acompañando ese crecimiento y esa manifestación de nuestro Señor Jesucristo. O sea, él está preparando, ayudando a preparar a esa víctima. Por eso, objetivamente hablando, la redención objetiva, él está acompañando a esa víctima, está ayudando a que esa víctima se prepare para su misión final. La misión final de nuestro Señor Jesucristo, redención del género humano. Ahora bien, en cuanto a la distribución de esa redención, ¿cómo se distribuye esa redención? Y ahí entraría también de algún modo, esto lo podemos hacer una comparación análoga con la Santísima Virgen. De la misma manera, la Virgen coopera en el crecimiento, primero en la gestación de esa víctima en su vientre, después en la formación, formatio de nuestro Señor Jesucristo, etc. Cada uno a su manera, la Santísima Virgen en un grado más excelso y después San José en lo que le correspondía. Porque preparan la víctima para la redención. Uno. Y después, la distribución de esa redención, o sea, las gracias y las conquistas de la segunda persona de la Santísima Trinidad a partir de la redención. Entonces, son dos aspectos bajo los cuales podemos ubicar a San José en esa cooperación. ¿Entendido? Primero, cuida a nuestro Señor Jesucristo, lo forma, padre nutricio de nuestro Señor Jesucristo. No es que solamente en su carpintería, a partir de un trabajo particular, consigue el pan de cada día para la Sagrada Familia. No, va mucho más que eso. Cuando se habla de nutricio, no es solo alimentar el cuerpo, sino también alimentar el alma. Es el papel de San José. Lo prepara para que él se ofrezca como víctima, la más bella víctima que Dios ha recibido.
La segunda persona se ofrece en la naturaleza humana para ser víctima. Eso fue preparado por San José. Y después lo que obtiene esa víctima en el momento de la redención, gracias, bendiciones, todos los dones son también administrados de alguna manera por el mismo San José y son distribuidos. Eso se llamaría cooperación subjetiva a la redención. Bueno. Sobra decir que estamos tomando ya como punto de partida la redención objetiva y absoluta de nuestro Señor Jesucristo. Solo le corresponde a Él. Solo correspondiéndole a Él, a una sola persona, la segunda persona de la Santísima Trinidad, el valor que tiene San José de estar involucrado en ese misterio de la redención tiene una trascendencia universal. Porque podríamos decir, no, nuestro Señor murió, está en Jerusalén, tal año, en tal lugar, murió. Pero esa redención es solo para un tiempo específico de la historia y para un lugar específico de la historia, no. Es para toda la tierra durante todos los tiempos. Entonces, miren, el misterio de San José se traslada ya a un plano que es inconmensurable, porque es para todos los tiempos y en todos los lugares. Bueno, tendríamos que tocar aquí en un primer momento, y lo voy a hacer en passant, pero queda como preámbulo también para entender ahí San José cómo entra en el asunto de la cooperación en la redención. Vamos a hablar de Nuestra Señora y vamos a dar algunas pinceladas de lo que es la corredención de Nuestra Señora. Inclusive textos de la misma Lumen Gentium, eso queda como tarea, textos de la Lumen Gentium, por ahí a partir del numeral 53, vamos a buscar eso de la mediación universal de la Santísima Virgen, de la cooperación de María en la redención. Vamos a buscar en la Redentoris Mater de San Juan Pablo II también ese asunto de María como corredentora, como colaboradora en la redención y en la distribución de los dones. Eso lo vamos a buscar ya particularmente porque no va a entrar en detalles. Pero la Virgen María constituye con Cristo un solo principio de nuestra redención. Eso es doctrina de la Iglesia. Aunque en grado diverso, como dependiente y como subordinada. Claro, no están en el mismo nivel. Nuestro Señor Jesucristo y la Santísima Virgen, ¿cierto? Ella constituye un solo principio porque está involucrada en esta redención. Pero a su manera es dependiente, depende de nuestro Señor y está subordinada, está por debajo. ¿Está bien? Decimos entonces que Cristo es verdaderamente nuestro Redentor. Más aún, bien entendido, es nuestro único Redentor. Es el único Redentor de los hombres en todo el mundo durante todos los tiempos. ¿Está bien? Él pudo restaurar, nuestro Señor Jesucristo pudo restaurar el género humano y reintegrarle la amistad con Dios Padre. Sin la intervención y cooperación de otro ser cualquiera. Nada. Solo nuestro Señor Jesucristo. Entonces no es que Dios necesita de la Santísima Virgen y no es mucho menos que Dios necesita de Nuestra Señora, pero no de San José. Pero en un primer término, esto es importante y lo tengo aquí anotadito y muy delineado, en primer término y de modo muy singular, o sea, ese término singular es que es muy particular, entra en este plan divino de cooperación la Virgen María, quien primera y particularmente va a gozar de ese rescate de Cristo, pero no en un grado normal o común, no, en un grado eminentísimo, porque la Virgen María, ante premisa mérita, o sea, en función de los méritos de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, de esa redención, ella es concebida sin pecado original en el vientre de Santa Ana. Por lo tanto, Nuestra Señora se favorece de ese rescate de nuestro Señor Jesucristo en un grado eminentísimo. Vamos haciendo, segunda persona de la Santísima Trinidad encarnada, nuestro Señor Jesucristo, María Santísima, ¿no? Que está aquí, está subordinada a nuestro Señor y está dependiente de nuestro Señor. Vamos a meter aquí a San José. Y no es a forciori que lo colocamos, es por lógica. Vuelvo y leo este apunte para que quede claro cómo podemos hacer la analogía con San José. En primer término y de modo muy singular, entra en este plan divino, la redención,
la cooperación de la Virgen María, quien primera y particularmente participa del rescate de Cristo en grado eminentísimo. Si ella participa en ese primer grado, podemos colocar que en un segundo grado participa en un grado también eminente, no eminentísimo para no darle la misma categoría a la Virgen, pero sí en un grado eminente, participa ¿quién? San José. Por la misma dignidad que va ocupando él en el plano de creación y en el orden de la salvación. Nuestro Señor Jesucristo, la Santísima Virgen, y encontramos aquí a San José. Eso para que vayamos haciendo el ejercicio lógico. ¿Está bien? Esto no tiene discusión de los teólogos, que está Nuestra Señora dependiendo y subordinada a nuestro Señor Jesucristo, a la redención. Eso no entra en discusión. Bueno, ahora, involucrando más profundamente a Nuestra Señora en ese asunto de la cooperación, Nuestra Señora coopera particular y próximamente a la redención del género humano por su materna compasión extraordinaria y expiatoria. Nuestra Señora expía. Si no lo hace con sangre, Nuestra Señora expía con lágrimas y con dolor espiritual. O sea, todo eso que nuestro Señor Jesucristo sudó, todo lo que nuestro Señor Jesucristo derramó en sangre, bueno, lágrimas, sudor y sangre, en función de la redención del género humano, Nuestra Señora, guarda las infinitas proporciones, lo derrama también, o sea, lo ofrece como sacrificio que acompaña el sacrificio por excelencia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces podemos pensar en momentos aleatorios de la vida de San José, para hacer la analogía con Nuestra Señora a la segunda persona de la Santísima Trinidad. Momentos diversos de la vida de San José, en los cuales San José tuvo un dolor profundo de corazón. Aquel momento en que San José empieza a evidenciar con los sentidos el estado en el cual se encuentra Nuestra Señora. Está grávida, ella está esperando. Nunca, nunca es nunca. San José nunca dudó de la fidelidad, de la coherencia de vida, ¿no? Y de la virginidad de Nuestra Señora. Nunca, jamás eso pasó por la cabeza de San José. Sin embargo, dentro de él se da formado un nudo, eso que se llama coloquialmente unos sentimientos encontrados. Pero imagínense ustedes el acontecimiento. Él, llamado a practicar también la castidad, a ofrecer su pureza y su virginidad, en algún momento es llamado por Dios, pero de una manera un poco contrastante con la vocación que él sentía en su corazón. Y Dios le dice, o sea, tú escogiste la castidad, escogiste la virginidad, ahora te vas a unir a esta mujer. ¿Cómo me voy a unir yo a mujer si yo me ofrecí como ofrenda permanente a Dios en mi castidad y en mi pureza? Bueno, el misterio lo va entendiendo. Ya cuando llegan los esponsales con Nuestra Señora, viene este misterio de la encarnación que él no entiende porque a él no le ha sido revelado. Es un misterio tan grande que tiene que ser revelado. O sea, no hay una deducción lógica para llegar a concluir, no, es que esto es por el Espíritu Santo. No, los ángeles ni siquiera llegaron a esa conclusión, lo supieron por revelación. Nuestra Señora lo recibe por revelación y ahora San José es a partir de un sueño que por revelación el ángel le dice, no temas, ¿cierto? El Espíritu Santo cubrió con su sombra a María Santísima. ¡Wow! Se aclaran los sentimientos encontrados dentro de San José. Esos dolores de San José, que bien podríamos enumerar los que están en el Evangelio y otros más que posiblemente conoceremos en la eternidad si tenemos la gracia, todos esos dolores interiores de San José, entonces terminan haciendo un pandam, una especie de conjunto con los dolores interiores de la Santísima Virgen. Entonces repito esto para que hagamos la analogía con lo que San José fue viviendo durante la vida y que fueron dolores espirituales, angustias, saber que al niño Jesús lo querían matar. Ustedes se imaginan el dolor de él y, bueno, un hombre valiente, porque la propia pureza de él y la virtud lo convertían en un hombre de una voluntad férrea, pero un gran líder romano está tramando todo para matar a ese hijo que él sabe que es Dios,
y que está bajo su custodia. Ustedes se imaginan la responsabilidad de él, el susto, pues, humanamente, él era limitado porque tiene naturaleza humana San José. Él sufrió interiormente y se veía entre la espada y ¿yo ahora qué hago? Entonces empieza Dios a asistirlo por medio de los sueños, de visiones, de premoniciones. Curiosamente, él se ve en el asunto de que nace el niño Dios, listo, nació el niño Dios, ahora nos tenemos que ir a Egipto, pero yo sé la grande, miren estas perplejidades que podemos ir tejiendo, yo digo en el buen sentido, con algo de novelesco, podemos ir tejiendo en torno a San José, o sea, San José conociendo a la mujer que tenía a su lado, la madre de Dios. San José bien podría pensar, bueno, María me podría dar una solución, o sea, María es el trono de sabiduría, ella es la madre de la sabiduría eterna y encarnada. Nuestra Señora en silencio, en meditación. Lo único que Nuestra Señora le irradiaba y con lo que ella educaba a San José era con su entereza, con su fortaleza, pero no salía una palabra que le dijera, tranquilo José, esto lo va a resolver mi hijo, no se preocupe. En medio de ese silencio, Nuestra Señora, sin quererlo propiamente, producía congoja en el interior de San José, porque San José estaba, digámoslo coloquialmente, embolatado. ¿Yo ahora qué voy a hacer? Yo tengo estos dos tesoros aquí a perseguir, seguro que si vienen a matar al hijo van a seguir con ella. Y yo soy el custodio de ellos, porque yo soy la máxima autoridad en este hogar, así mi naturaleza no tenga la dignidad que tiene la naturaleza humana de mi Hijo Jesucristo, ni la naturaleza de la Madre de Dios, pero yo soy la autoridad en este hogar, yo tengo que resolver esto. Y rezaba y pasaba noches en vela y cada vez escuchaba que estaban tramando la muerte del niño. Entonces, imaginan ese misterio de dolor y de tristeza también y de limitaciones dentro de San José que no podía resolver el asunto. Tuvo que venir un ángel y decirle, vete a Egipto. Entonces, esos dolores y esas aprehensiones interiores de San José empiezan a calar dentro de él y a purificar de alguna manera su naturaleza, de tal manera que después de todos esos y más sufrimientos que le vinieron a él se purificó de tal manera que empieza a cooperar a la redención con esos dolores interiores. Porque si bien la tradición no nos dice a nosotros que San José presenció la muerte de nuestro Señor Jesucristo, me acuerdo que uno de los profesores que tuve de teología en Brasil, Monseñor John Scognamiglio Cladías, nos contaba en algún momento que San José providencialmente fue llevado de esta vida terrena al cielo, porque era tal la pasión y el amor de San José, y era tal el involucrarse de él en su vocación de custodiar al Hijo de Dios, que él no hubiera permitido, si hubiera estado vivo en el momento de la pasión de nuestro Señor, él no hubiera permitido que le hubieran puesto una mano a nuestro Señor Jesucristo. Ese era un hombre de armas tomar y era un hombre que hubiera hecho lo que fuera necesario para que a nuestros hombres no le tocaran ni un solo cabello. Entonces, de alguna manera, como que iba a obstruir en ese clímax de la redención y la providencia dijo, me lo llevo. Y San José se fue victorioso al cielo, en cuerpo y alma, porque dijo, cumplí a cabalidad aquello que Dios me pidió. Yo cuidé esa ofrenda como la víctima más valiosa de la historia y aquí la dejo. Ahora queda en manos de María Santísima, que mejor administradora que yo va a saber entregar al Padre. Entonces, el Padre lo arranca de esta vida terrena y se lo lleva. Es bonito, pero en ese momento yo creo también, no sé, y voy a decir algo que si la iglesia lo juzga en algún momento, lo juzgará y lo definirá, pero yo creo que San José se fue con un dolor, porque es que decía, me voy para el cielo, miren el misterio, para que entiendan, me voy para el cielo, pero es que la segunda persona de la Santísima Trinidad está aquí y mi esposa magnífica y maravillosa está aquí en la tierra, o sea, y en algún momento la mitad de mi corazón se queda aquí con ellos y la otra mitad se va conmigo para el cielo, porque aquí está María y aquí está Jesús. Entonces, esos dolores así de San José, todo eso tuvo que tener un valor preciosísimo que nuestro Señor iba recogiendo a lo largo de la historia, iba recogiendo a lo largo de esos 30 años que de pronto vivió San José con él, o 29, no sé, recogió todo eso y eso está junto con los méritos infinitos de nuestro Señor Jesucristo, los méritos de María Santísima, de todos los ángeles y los santos,
y está ahí en el depositum fidei, en los tesoros espirituales de la iglesia, todo lo que la iglesia tiene para administrar y para dispensar a nosotros como cuerpo místico. ¿Está bien? Bueno, hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Podríamos profundizar más, pero yo creo que por aquí está entendido. Bueno, seguimos entonces. Saliéndonos ya propiamente de la maternidad divina de Nuestra Señora, su cooperación, etcétera, vamos propiamente a esa cooperación real de San José en la redención del género humano. Entonces vamos a considerar las relaciones de San José con el misterio de la regeneración espiritual de los hombres bajo un doble aspecto. ¿Cómo así que regeneración espiritual de los hombres? Claro, la regeneración espiritual de nosotros, de la humanidad, viene a partir del momento de la redención del género humano. Es como si a la humanidad la empezaran a pasar por una especie de máquina de lavado. Disculpen un poco vulgar la comparación, pero a nosotros como familia humana nos meten en una especie de máquina que nos limpian corporal y espiritualmente. Todo eso fruto de ¿qué? De la redención. Entonces como que nos regeneramos espiritualmente. ¿A partir de qué? De la redención del género humano, ¿cierto? Eso tiene varios aspectos, pero una conclusión interesante es que San José, al ser elegido por esposo de la Virgen María y padre virginal de nuestro Señor Jesucristo, fue también asociado de un modo singular a la redención del género humano. Entonces, ¿se acuerdan que los frutos de la redención ante premisa mérito sucede aquí en un tiempo X, año 33, la redención por la muerte de nuestro Señor sucede acá? Esos méritos de nuestro Señor también tienen fruto para el pasado. Y en el pasado tienen tanto fruto que consiguen la conversión de una Adán y Eva después de salir del paraíso. Conquistan la perseverancia de un Moisés en medio de los 40 años de vida en el desierto con ese pueblo israelita que el mismo Dios llegó a decir, mire, yo voy a acabar con esta gente porque no soy capaz de más. Y Moisés fue tan perseverante que le dijo, Señor, por favor, ten paciencia. Imagínate, Moisés diciéndole a Dios, ten paciencia. Y en algún momento Dios también le dice a Moisés, tranquilo, ten paciencia, yo te voy a dar fortaleza, y le sopla el espíritu de Moisés se divide, se reparten otros hombres que lo acompañan, porque era cargar con el pueblo judío 40 años. Bueno, la perseverancia de un Moisés, aparece un Elías, la santificación de un Isaías, todo eso viene en función de ¿qué? De la redención del género humano. Pero especialmente la inmaculada concepción de Nuestra Señora en función de la maternidad de aquel que va a ser muerto en lo alto de la cruz. Entonces hay un modo singular por el cual Nuestra Señora está unida a esa redención. Pero aquí en este momento tenemos que involucrar también a San José, porque la vida de San José, la santidad de San José, viene, históricamente hablando, viene en función de que de la redención. Es la redención la que conquista esa santidad para San José y permita que él sea un protagonista dentro del plan de salvación. Por consiguiente, de modo que la cooperación redentora de San José está incluida, claro, porque cuando hablamos de la redención de nuestro Señor Jesucristo, todo está incluido ahí porque Él conquista para todo el mundo en todos los tiempos. En el mismo decreto de la encarnación del Verbo, Dios desde toda la eternidad decreta que se va a encarnar, ¿cierto? En ese mismo decreto está involucrado el Santo Patriarca, San José, dentro del misterio de la redención. O sea, es una primacía que Dios le da a San José dentro de ese misterio. Por consiguiente, la cooperación en la redención de San José es real y es objetiva, a la vez que es singular, real, objetiva y singular. O sea, que eso no se lo dieron a cualquiera, no se lo dieron a la Virgen María y se lo dieron a San José. Pero tiene un modo diverso, porque tiene un modo diferente, si bien está dependiendo y siendo subordinado a la redención de nuestro Señor, está por debajo de la cooperación que Nuestra Señora, como Madre de Dios, le rinde a nuestro Señor Jesucristo y colabora para la redención del género humano. Entonces, la redención de San José fue real y objetiva, claro, porque la unión de San José con Jesucristo, nuestro Señor y Redentor, y con su Santísima Madre, la Santísima Virgen, fue real e íntima. Y esos son elementos muy interesantes.
La relación que tuvo San José con nuestro Señor Jesucristo y con Nuestra Señora fue real e íntima. Íntima, miren el sentido de esa palabra íntima. Cuando nosotros hablemos de intimidad en la espiritualidad o en la teología, pensemos en la intimidad que tenemos con la Eucaristía. En un momento en que nosotros comulgamos, tenemos la mayor intimidad con nuestro Señor Jesucristo que se puede tener en esta vida terrena, como degustación de la intimidad que vamos a tener en la eternidad, en la visión beatífica. Entonces, esa intimidad de la cual hago referencia aquí, que tiene San José, real e íntima con Nuestra Señora y con nuestro Señor Jesucristo, con Dios y con la Santísima Virgen, es una realidad y una intimidad muy semejante a la que podemos tener nosotros con la Eucaristía. ¿Por qué? Cuando yo comulgo, estoy comulgando el cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Eso es una intimidad impresionante. Ahora, la intimidad que San José tenía en el hogar de Nazaret con nuestro Señor Jesucristo y con la Santísima Virgen era una intimidad eucarística. Una intimidad eucarística porque nuestro Señor Jesucristo llegaba a momentos en que se sentaban, quizá la casita de Nazaret en algún momento tenía una chimenea muy pequeña y en las noches frías nuestro Señor se quedaba en unas conversaciones largas con Nuestra Señora y con San José. Y esos misterios que ni siquiera los ángeles conocían, porque los ángeles bajaban. El oficio parvo de Nuestra Señora canta en algún momento unos textos del Antiguo Testamento que asocia a la grandeza de Nuestra Señora y dicen que los mismos ángeles se aterraban de la grandeza de la Santísima Virgen y decían, quest et ista, ¿quién es esta? O sea, los ángeles decían, es que no puede ser. O sea, lo que a nosotros nos cabe aquí en la cabeza, el ángel no tiene cabeza, pero en la inteligencia, lo que me cabe a mí como ángel de inteligencia, me dice que la naturaleza humana no puede llegar a esa grandeza que tiene esta mujer. O sea, ¿quién es esta? Ellos mismos se preguntaban, ¿quién es esta? Seguramente se preguntaban, ¿y quién es este? O sea, si teníamos duda aquí con esta mujer, ahora aparece este varón que es un varón por excelencia. Los santos no son, la iglesia recomienda no realizar comparación entre los santos, pero como San José de alguna manera se desprende de esa, digamos, familia común de los santos y está por encima de la categoría que tiene el común de los santos. O sea, San José sí que menos es un hombre virtuoso que se pueda comparar con Moisés. O sea, San José estaba por encima. ¿Por qué? Por lo que hizo también, pero por la vocación que tenía, era estar ahí al lado de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, se reunía la Sagrada Familia en una noche fría, al lado de una fogata, de una hoguera, y nuestro Señor empezaba a conversar con Nuestra Señora. Nuestra Señora le preguntaba sobre misterios de la Santísima Trinidad. San José le preguntaba sobre los misterios de la vocación del pueblo israelita. Se empezaban a tornar unas conversaciones. ¡Wow! Y los ángeles preguntaban, ¿quiénes son estos? Ya no solo quién es esta, quién es este, sino quiénes son estos. Hasta la segunda persona de la Santísima Trinidad está el hombre al cual Dios le entregó la más alta vocación de todos los tiempos y lugares, y una mujer que nosotros decimos que agotó la imaginación de Dios. Por Dios, qué intimidad, qué suspiros espirituales, qué espíritu de oración se levantaba en el corazón de San José, estando ahí en intimidad con nuestro Señor Jesucristo. Yo le aseguro que ninguno de nosotros, ni ningún hombre y mujer en la historia, va a llegar a realizar una acción de gracia después de comulgar con un sentido, una estatura moral o espiritual, como la estatura moral y espiritual que tenía una conversación en la intimidad del hogar de Nazaret entre San José, la Santísima Virgen y la segunda persona de la Santísima Trinidad. Entonces, se hacen una idea de lo que era esa intimidad, esa realidad y esa intimidad en el hogar de San José. Una cosa que sale de los esquemas, o sea, no hay libro que explique, que escriba, no hay literato que pueda escribir una novela al respecto, es un asunto que sale de las consideraciones intelectuales que nosotros podamos tener. ¿Por qué? Porque San José es un hombre de sueños. Así como yo estoy ahora en la finalización de un libro que voy a publicar sobre la Santísima Virgen, le coloqué como título María, el sueño de Dios. Perfectamente podríamos escribir un libro al respecto de San José,
el sueño de Dios, porque es un sueño hecho realidad. O sea, padre por excelencia, San José, era como Dios se lo había imaginado de toda la eternidad. Era el papá. Pues bien, no cabe duda que tan real y estrecha fue su colaboración, la de San José, a la obra por excelencia que aquellos realizaron, que fue la redención humana. Esta cooperación, para que sea real y semejante a la que tuvo la Santísima Virgen, aunque de modo, ya decíamos, diverso y en un grado inferior, exige varias condiciones. Y yo creo que con estas condiciones vamos a terminar porque nos quedan 10 minutos. Primero, miren, esto lo definen por unanimidad los teólogos josefinos. Primero, una preparación especial para poder cooperar a la redención. Es decir, una comunicación por parte de Dios de gracias singulares, con las cuales le capacita para esta cooperación. Entonces, es obvio que San José, desde toda la eternidad, había sido pensado por Dios como un hombre extremadamente singular, particular y especial. Ahora, cuando se hace una realidad en la historia, San José es colmado de unos dones y unas virtudes y va creciendo en una santidad impresionante, de tal manera que uno dice, sí hubo una preparación especial de San José para poder cooperar a la redención. O sea, él tiene una categoría en cuanto a tal. No es un hombre común, es un hombre preparado especialmente para una misión especial, como nadie en la historia. Por lo tanto, este primer elemento se cumple en San José, es una de las condiciones. Hay una preparación especial para San José, un hombre virtuoso, un hombre justo. Hombre justo, nos dice la Sagrada Escritura. Segundo, primero, la preparación especial. Segundo, una ordenación divina de esa abundancia de gracia y especial preparación a la obra salvadora del género humano. O sea, no es porque San José fuera grandioso que Dios le dio, le hizo, le constituyó. No, fue en función de una vocación específica. Hay una abundancia de gracia en él, pero ¿en función de qué? De la obra salvadora. O sea, lo que Dios colocó de manera especial en el corazón, en la vida de San José, fue en función de una misión específica. ¿Qué misión específica más grandiosa que la de tener en sus manos, cuidar y llevar hasta el último momento esa ofrenda que va a ser ofrecida para Dios? O sea, hay una ordenación divina en función de una vocación especial. Y una tercera condición sería una aceptación moral de San José de ese destino y de esa vocación. O sea, San José le dijo sí a esa vocación, estaba dispuesto para llevar adelante esa vocación. Obvio. Es solo considerar el hecho de que San José abrazó a la Santísima Virgen, corrió riesgos al lado de Nuestra Señora y de nuestro Señor Jesucristo, se desveló por ellos, se desveló física, moral, espiritualmente por ellos. Hay una aceptación moral de San José, hay un sí. Fiat mihi, secundum verbum tuum. Hágase en mí según tu palabra, Señor. Cuando Nuestra Señora le contaba a San José en la intimidad, y esto se me ocurre, Nuestra Señora, seguro que sacó tiempo Nuestra Señora para hablar con San José a ese respecto, o en una de esas conversas que tenía en la Sagrada Familia, surgió el asunto de la encarnación, como la aparición de San Gabriel. No sé si San Gabriel se le aparecía en otros momentos a Nuestra Señora posteriores a la encarnación. El caso es que en algún momento estaban conversando del misterio de la Anunciación y Nuestra Señora, con lujo de detalles y con las palabras, citando las palabras del ángel y citando sus palabras, Nuestra Señora recuerda ese fiat mihi secundum verbum tuum, hágase en mí según tu palabra. Cuando Nuestra Señora dijo hágase en mí según tu palabra y empieza a evocar ese sí de la vocación, que ella le dice sí, Señor, yo voy hasta las últimas consecuencias con esta vocación que me estás dando, San José empieza a recordar esos momentos en la vida en que de alguna manera, o un momento más específico, en el que Dios le manifiesta a él esa vocación específica y él dice fiat mihi secundum verbum tuum. O sea, a manera de analogía con ese momento de la encarnación del verbo, de la anunciación, para San José hubo un momento así, clímax en la vocación, en que Dios le dice, ¿estás dispuesto a darlo todo por mí? San José dice, sí, y hasta las últimas consecuencias. Aceptación moral de San José. Y cuarto, la unión vital del santo, de San José, con Jesucristo y la Santísima Virgen. Principio y coprincipio universal. Principio nuestro Señor Jesucristo y coprincipio la Santísima Virgen. De nuestra regeneración. O sea, el principio de nuestra regeneración espiritual, de nuestra redención,
nuestro Señor Jesucristo, el coprincipio de nuestra redención y de nuestra regeneración, la Santísima Virgen. Por lo tanto, San José obviamente estaba ahí y dio el sí para tener esa unión vital con nuestro Señor Jesucristo y la Santísima Virgen. Tanto así que la Iglesia acuña en la doctrina y la espiritualidad, en el contexto de la unión, la Sagrada Familia. O sea, no era mamá e hijo solamente, no, era Sagrada Familia. En la Sagrada Familia está involucrado San José, porque San José tenía una unión vital con nuestro Señor Jesucristo, había tenido una aceptación moral con respecto a su vocación y el destino que Dios le reveló, y todo lo que él tenía dentro de sí como una preparación espiritual estaba ordenado al misterio de la redención. 4 minutos. ¿Cierto que sí? ¿Estamos de tiempo? Yo tengo mi reloj. Sí, vamos bien. Sí, nos quedan 4 minutos para poder dar 10 minutos de preguntas, porque los viernes tenemos que despejar la sala rápidamente. Gracias. Perfecto. Vamos a encontrar aquí este texto es del Padre Hugón, si no me equivoco. Yo se los voy a mandar, a ver si es el Padre Hugón, porque es un texto largo, pero no tengo toda la traducción no tengo toda la traducción en español, pero se los voy a mandar y es un texto muy interesante. Termino con esto. En los antiguos autores encontramos que San José obviamente tiene toda la afinidad de pensamiento, de especulación teológica, que lo caracteriza como un hombre singular en la historia. Y el padre Juan de Cartagena escribe lo siguiente, dice: si examinamos la cosa, refiriéndose a la cosa como el asunto de la cooperación de San José en la redención, desde una altura teológica considerable, habiendo Jesucristo adquirido una cantidad creciente de sangre día tras día por medio del alimento con que se nutría, y habiendo sido aquella preciosa sangre un precio inestimable de nuestra redención, es necesario conceder que San José, con el sudor de su frente y el trabajo de sus manos, suministró al autor de nuestra salud la materia requerida para alcanzar el precio que había que ofrecer al Padre Eterno en el ara de la cruz, en el altar de la cruz, por la reparación del género humano. Por ello, en cuanto a una pura criatura, puede concederse, creo que José y María fueron los principales cooperadores en la redención del género humano. Y consiguientemente, todo el género humano está sometido a ellos más que a los demás santos por un vínculo de mayor obligación. Miren este argumento tan lógico del padre Juan de Cartagena. Repito, la primera frase. Si examinamos la cosa desde una altura teológica, habiendo Jesucristo adquirido cantidad creciente de sangre, o sea, su cuerpo, esta materia, esa naturaleza humana que se iba a ofrecer en la cruz, era creciente día a día por medio del alimento con el que se nutría, Padre Nutricio, espiritual, pero también físicamente. Ese cuerpo que derrama toda su sangre en lo alto de la cruz, llegó hasta esos 33 años gracias al cuidado de San José, gracias a la protección de San José y gracias al alimento que San José le daba. ¿Con qué? Con el sudor de su frente y con el trabajo de sus manos. Cuando San José estaba puliendo una silla, San José estaba puliendo las barandas de una cama, lo que fuera, lo hacía con tal actitud de oración que él sabía que lo que él iba a ganar ahí en función de su trabajo era, o sea, de tal manera ese dinero se iba a dignificar que era para sustentar naturalmente a la Santísima Virgen y al fruto de su vientre, a nuestro Señor Jesucristo, que con ese alimento iba a fortificar esa naturaleza, de tal manera que lo que ofreciera en lo alto de la cruz era lo mejor de la naturaleza humana. San José podía decir al final de su vida: no he descuidado ni un minuto mi vocación, mi entrega y mi obligación para llevar esta víctima a lo alto de la cruz como la víctima más bella, más pura y la de mayor penetración en la historia de la humanidad.
el hombre que va a redimir al género humano. Y ahí San José puede decir, mi vocación está cumplida. 7:01. Muy bien, Camilo. Bueno, gracias. Y ahora, bueno, los hermanitos que tengan alguna pregunta, por favor, dado que no hay mucho tiempo, que las preguntas sean puntuales y pertinentes a la clase. Le voy a pedir al hermano Marco Antonio que me ayude con esto, designando a los hermanitos que levantan la mano. Gracias. Buenas noches, hermanitos. Buenas noches, hermano Camilo. Pueden Buenas hacer noches. sus preguntas alzando la mano, por favor. Si alguno no sabe o no conoce cómo se levanta la mano, bueno, con orden, abra su micrófono y haga la pregunta, si no puede tener su espacio. Acá nos piden los documentos, Camilo, para que puedan llegar los documentos. Sí, sí, con muchísimo gusto se los envío, claro. Hay una pregunta de la hermanita Karina Pavón. ¿Puede abrir su micro, por favor, hermanita, y hacer la pregunta concreta al hermano Camilo? Gracias. Gracias, buenas noches. Realmente es una inquietud, el tema excelente. De verdad que sí, he entendido todo, me gusta. Realmente es preguntar si de alguna manera la posibilidad de que los programas que se han hecho anteriormente y hasta el día de hoy han sido grabados y poderlos tener de alguna manera para ir estudiando nuevamente los temas o lo que se ha visto durante todos estos viernes que hemos estado reuniéndonos acá. Hermanita, disculpe que le corté esto. Sí, los programas están grabados, se bajan a la Academia Cor Immaculatio dentro de 3 días y ahí pueden ver todas las charlas del hermano Camilo. Gracias. Dios les pague. Hermanita Yané, ¿puede abrir su micro, por favor, y hacer la pregunta? Buenas noches, sí, yo tengo una inquietud, es que hay muchas advocaciones de San José que se puede apreciar en la vida espiritual. Me gustaría saber si vamos a hacer énfasis en las advocaciones que hay de San José, como San José Obrero, San José Dormido, que el manto de San José, que la capa de San José, o sea, porque eso es tan importante, ¿no? No sé Bueno, si realmente se pueda llevar a cabo. Fito, Molly. Contesto, hermana Janet. Mira, nosotros tenemos distribuido el curso, inclusive lo habíamos hablado con el padre Héctor, que este sería un primer nivel de un curso básico de San José. Yo creo que he leído las temáticas. Perfectamente podríamos tocar el tema específico de las advocaciones de San José en nuestra aula número 5, donde hablamos de la santidad incomparable de San José, porque a veces por error nuestro, por falta de formación o incluso por facilismo, reducimos el patronato de San José, por ejemplo, en materia de trabajo, simplemente para que me ayude a mí a perseverar en el trabajo, a conseguir platica y, digamos, a ser un hombre del común o una mujer del común trabajando, que me permita trabajar o me permita conseguir trabajo como patrón de los trabajadores o algo así. Y yo creo que tiene una trascendencia mucho más allá el patronato de San José en función de los trabajadores, porque así a grandes rasgos, para darte una idea de lo que sería San José como patrono de los trabajadores, es un hombre que cada una de sus acciones la realizaba en un grado heroico de santidad y de práctica de la virtud. Si nuestro Señor, se dice de nuestro Señor Jesucristo, que con una gota de sangre derramada en el taller de San José,
era suficiente para redimir el género humano. De tal manera tiene valor la sangre y el sacrificio de nuestro Señor. Un esfuerzo de San José en el taller por hacer que sus piezas salieran perfectas era un acto de oración de San José que bien podría ir contribuyendo a eso que llamamos la redención del género humano. ¿Por qué? Porque el trabajo de él se convertía en oración. Entonces, cuando hablamos de un San José como patrono de los trabajadores, es el trabajador que lleva adelante su trabajo con tal amor de Dios que se convierte en una oración. Y es bonito porque yo me puedo santificar en el trabajo a partir del esfuerzo físico e intelectual que yo realizo en mis actividades diarias. Y ese era el espíritu con el cual San José trabajaba. Trabajaba para la gloria de Dios. Entonces no era solamente para que la cama le quedara bonita, no, es porque la cama siendo bonita reflejaba un aspecto de ese verum bonum y pulcrum de Dios, de la belleza de Dios. Y él quería que Dios fuera reflejado en cada una de las obras que salían de sus manos. De la misma manera, cuando yo escribo una carta, en mi trabajo tengo que escribir una carta donde cuando la persona la lea, vea una belleza literaria en esa carta y de alguna manera eso termina hablando de Dios. Entonces, yo creo que eso lo podemos involucrar en nuestra temática del aula número 5, Janet. Señor Camilo, tengo otra inquietud, qué pena. También el año pasado, pues como fue el año de San José, pasaban varios textos periodísticos donde hablaban del corazón de San José. Según entiendo, los miércoles, sobre todo los primeros miércoles, hacen referencia al Sagrado Corazón de San José, pero la iglesia prohibió esa devoción. Eso mismo salía en un texto bíblico, católico. Entonces, No, a ver, textos conocer... bíblicos al respecto de esa devoción no existen. Lo que se hace y lo que se ha hecho a lo largo de la historia, el mismo San Juan Eudes se refiere a los Sagrados Corazones de Jesús, María y de San José. O sea, la piedad popular sí se ha inspirado en algunos momentos de la historia en tener una devoción al corazón de San José. Obviamente se han dado algunas desviaciones. No sé en qué momento nosotros podamos tocar el tema, pero la devoción a San José no es otra cosa que la devoción al corazón de San José, no es otra cosa que la devoción a la integridad y a la entrega incólume y perfecta de San José a su vocación. Que la iglesia haya sentenciado a partir del año pasado, o no sé, la devoción de esos días miércoles al corazón de San José, no sabría. Pero podemos tocar el tema en algún momento, no sé si nos daría en el aula 6 o en el aula 6 o en el aula 7. Tomando algunos textos de San Juan Eudes, yo te pediría que me escribieras por el interno de pronto al correo electrónico y tratamos de involucrar primero el tema de San José y sus patronatos y después el tema del Sagrado Corazón de San José o el corazón de José. Lo del corazón de José, la iglesia lo prohibió hace mucho tiempo. Yo creería que en siglos pasados, inclusive. No, tenemos que remontarnos a San Juan Eudes, ya hay algunos textos que hablan al respecto, porque lo que hubo fue algunas desviaciones al respecto, ¿cierto? Como el Sagrado Corazón cuando fue conocido en sus inicios a partir de Santa Margarita María Alacoque, fue una teología que se fue consolidando, pero siempre han existido por ahí desviaciones y el problema es desligarlo de esa raíz. Acuérdate que lo tomamos en consideración ahora, esa dependencia, ¿cierto? Y ese sometimiento al Redentor. Por lo tanto, hay un sometimiento también a nivel espiritual de la devoción a San José o al corazón de San José en función del Sagrado Corazón de Jesús. Entonces, hay algunos apuntes ahí muy precisos que se pueden hacer teológicamente. ¿Está bien? Y lo aclaramos. Una última pregunta. Tu hermanita Elsie, ¿puede hacer la pregunta, por favor? No. Gracias. Es que he escuchado que San José murió de amor y cuando supo, o sea, ¿Murió de le qué, fue perdón? que San José murió por amor, cuando le fue revelado la forma en que Jesús iba a morir. No sé qué tan cierto sea, si sea solo tradiciones no católicas, pues, no sé. Él sí es lo siguiente, mira que la iglesia es muy respetuosa de ese sentir o de esa manifestación del Espíritu Santo en la piedad popular, y así nacen las grandes devociones, la misma devoción al Corpus Christi, las celebraciones del Corpus Christi, no es solamente por visiones que tienen santos o santas en la historia, sino por ese latir como iglesia que se va dando aquí y allá por una circunstancia o una necesidad
específica al respecto, sea de San José, de la Santísima Virgen en alguna advocación, etcétera. La Iglesia siempre respeta muchísimo eso, pero que exista en la Sagrada Escritura, que existan algunos textos de los primeros tiempos, de pronto en el Evangelio de San José, que es un evangelio apócrifo, que yo creo que vamos a sacar tiempo también, porque es que habría que hablar del Evangelio de San José, que fue escrito por ahí en el siglo IV, no hace parte de los libros canónicos, pero habla, por ejemplo, de estos elementos así de cómo fue la vida de San José, cómo fue la muerte de San José. Y la Iglesia también, la Iglesia me refiero específicamente a los teólogos, normalmente al momento de especular la teología al respecto de la muerte de la Santísima Virgen y de San José, se cita que muere de amor, porque es que el amor es un misterio tan grande que arrebata la humanidad con deseos de vivir en la eternidad. Y eso más o menos fue lo que embargó a San José. Ya cumplida, viendo prácticamente cumplida su vocación, lo que comentaba yo ahora al inicio, que parecía que San José podría hacerle contravía a los designios de Dios en la redención, pues porque no iba a permitir que a su hijo lo lastimaran. Sin embargo, él sabía que él había entregado a su hijo y lo habría criado más bien a su hijo para morir en lo alto de la cruz. Él conocía la vocación de nuestro Señor Jesucristo mejor que cualquier apóstol o cualquier discípulo. Pero elementos así tan particulares de la vida de San José se manifiestan a lo largo de la historia y en algún momento la Iglesia lo consolida a partir de un dogma, un documento. Entonces tendríamos que esperar, pero que murió de amor, porque lleno de amor sí estaba por nuestro Señor Jesucristo. Y llega un momento en que la criatura está tan llena de Dios que la tierra es imperfecta para guardarlo y para cuidarlo. Entonces llegaba el momento de San José estar en el cielo. Era mejor estar en el cielo que estar en la tierra. Y quedaba como lenitivo el propio nuestro Señor Jesucristo, que estaba rumbo a cumplir su vocación, y la Santísima Virgen, que iba a ser ya el lenitivo más adelante, el calmante más adelante, para que la Iglesia no sintiera el dolor de la falta de nuestro Señor Jesucristo. Hermanita Mariela, ¿puede ir para una última pregunta? Tengo miedo que corten la transmisión por la sala. Hermana Norma es la que está levantando la mano. Tiene que ser algo muy cortito, por favor. Sí, padre. Padre, no, perdón. Yo he oído, Camilo, señor Camilo, vea, yo he oído que a la Sagrada Familia y por otros sacerdotes, ¿verdad? Por los sacerdotes, que dicen que la Sagrada Familia es la Santísima Trinidad en la tierra, en el mundo. ¿Se puede tomar así? No, hay un reflejo especial en la Sagrada Familia que inclusive tiene que proyectarse a los hogares. El hogar en cuanto padre, madre e hijo es una pequeña comunidad, una sociedad que refleja las relaciones de la Santísima Trinidad. En ese sentido, sí, porque en la Sagrada Familia se vivían las relaciones de la Santísima Trinidad. Y eso está llamado todo hogar, a ser un reflejo de las relaciones de la Santísima Trinidad, donde prima ¿qué? La virtud, la santidad, el amor. A eso estamos llamados en cuanto familia y en cuanto sociedad, a ser un reflejo de las relaciones que tiene la Santísima Trinidad. ¿Está bien? No es que sea lo mismo, pero está llamado a ser un reflejo. Y un reflejo especialísimo, obviamente, fue la Sagrada Familia en el hogar de Nazaret. Bueno, gracias entonces. Vamos terminando y agradeciéndole a